Hermanos, a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos, donde descubrimos bastantes principios para la vida cristiana, ¿verdad? Hoy el tema lo he titulado La importancia de la exhortación. La importancia de la exhortación. Vamos a ver a través de los viajes misioneros de Pablo este tan importante aspecto de la vida cristiana, la exhortación. Hechos capítulo 20, versículos del 1 al 6. Hechos 20, del 1 al 6. Cuando esté ahí, hermano, díganme amén para saber. Muy bien. Dice Hechos 20, del 1 al 6. La importancia de la exhortación. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hechos ofrece, hermanos, información acerca de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, la conversión de Pablo y el crecimiento y difusión del cristianismo primitivo a través del mundo romano. Además, en el libro de los Hechos vemos el impacto del ministerio de Pedro, de Jacobo y de Pablo sobre la iglesia primitiva, y se muestra claramente en acontecimientos históricos. Como hemos dicho anteriormente a través de los mensajes pasados, en este estudio del libro de los Hechos, su autor Lucas, dentro de sus propósitos del escribir el libro de los Hechos, era para mostrar el progreso del Evangelio a través del ministerio del Cristo resucitado. También necesitamos reconocer que el libro describe ciertos eventos que ocurrieron en la historia. Hechos entonces es claramente un documento misionero, cuyo propósito principal está descrito en Hechos 1:8. Es decir, que todo Hechos se puede describir en el pasaje de Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este propósito es el que domina la estructura de todo el libro de los Hechos. De hecho, sabemos que este fue un mandato del Señor Jesucristo, que los primeros cristianos fueran a todo el mundo a predicar el Evangelio. La parte fundamental del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, que el problema de todo ser humano es el pecado. Por eso murió Cristo. Y la otra parte de la esencia del Evangelio es que Cristo resucitó. Y es debido a que Cristo resucitó que nosotros tenemos justificación, es decir, el perdón de todos nuestros pecados. Todos. El ofrecimiento de Jesús es el perdón de pecados para toda la humanidad. Es una seguridad eterna de salvación. Por eso cuando morimos los cristianos, nosotros ya sabemos a dónde vamos. Porque fue una promesa de Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. Así que la salvación
La parte fundamental del Evangelio de Jesucristo o las enseñanzas de Jesucristo es el ofrecimiento de la salvación a todo su hermano solamente por la fe, solamente por creer en Él, sin hacer absolutamente nada. Nada tenemos que hacer. Lo único que tenemos que hacer es tener fe en Jesucristo. Creer que Él murió por mis pecados, por lo tanto yo tengo el perdón, no importa lo que yo haya hecho. ¿Recuerdan al ladrón que estaba al lado de Jesús? Todo lo que ese hombre hizo, y a pesar de eso, el Señor Jesucristo le ofreció su perdón. Ese es el ofrecimiento del Evangelio de Jesucristo. El perdón de los pecados para la salvación de todo ser humano que acepta su sacrificio en la cruz. Pero si nosotros estamos buscando hacer algo a favor nuestro, procurando estar bien con Dios, pues ese es un error. Porque Él lo hizo todo en la cruz, nosotros no tenemos que hacer nada. Por eso Él declaró, todo ha sido consumado, o consumado es, que significa todo se pagó, no se debe nada. Por eso cuando nosotros creemos en Cristo, el Señor Jesucristo perdona todos nuestros pecados, no importa lo que hayamos hecho. De hecho, vino una prostituta, la perdonó, vino un cojo, un manco, un ciego, un leproso, y que esos hombres y mujeres que fueron perdonados por Jesús, además de ser sanados, algunos liberados de demonios, todos ellos, las consecuencias por las cuales ellos estaban así, era por su pecado, porque Jesús caminó bajo la ley. Ahora nosotros estamos en la gracia, por medio de la cruz, y ahora nosotros, el Señor nos ha librado de esa maldición generacional, de tal manera que el Padre ya no muere por los pecados de sus hijos, ni los hijos mueren por los pecados del Padre. El alma que pecare, esa morirá, porque la salvación es individual, no es colectiva, no es familiar. Cada persona debe de decidir por Cristo, y cada persona debe de decidir seguir a Cristo. Por eso Jesucristo dijo, si tú amas más a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, dice, no eres digno de mí. Es por eso que muchas veces los hermanos caemos en el error de solapar los pecados de nuestros hermanos, y ese es un error grave. O los padres que solapamos los pecados de los hijos, también ese es un error grave delante de Dios. No somos dignos de ser hijos de Dios. Esos son principios, hermanos, que están en la Biblia. De tal manera que el apóstol Pablo comienza en ese viaje misionero de estar en Éfeso, donde ya leímos la semana pasada que hubo un disturbio terrible. Gracias a Dios Pablo no estaba ahí, ¿verdad? Pero los que estaban ahí de los discípulos y que fueron sacados de ahí en el disturbio, y que Pablo, decíamos la semana pasada, quiso salir a defenderlos, pero no lo dejaron. Una vez que se disminuyó el disturbio, él decidió llevar a cabo su viaje misionero. Estando en Éfeso, en la región de Asia, él camina hacia la ciudad de Troas, que es hacia arriba del mapa, y de ahí se embarca hacia Macedonia y llega a Tesalónica. Y después hace una trayectoria de varias ciudades que comprenden ese territorio, como Filipos, Antípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea, y después baja hacia Atenas, Grecia, y la isla de Corinto, que son de la región de Acaya. Y ahí es donde el apóstol Pablo continúa su ministerio. Su deseo, dice la escritura que acabamos de leer, que su deseo era Jerusalén. Pero al ver que los judíos, porque los judíos siempre han querido impedir el evangelio de Jesucristo, siempre lo han querido impedir.
Entonces él tuvo que cambiar de dirección y en vez de ir a Jerusalén desde Éfeso, bajar, ¿verdad? Bajar la parte del mapa. No, entonces tiene que cruzar otra vez el mar e irse a Macedonia. Así que nosotros vemos claramente la narrativa del avance del Evangelio por las diferentes ciudades que acabo de mencionar. Y ahora en este capítulo llega a la región de Macedonia y de Grecia. Este viaje, según los estudiosos, debió de haberle llevado más de un año. Este viaje está documentado y dice que se llevó a cabo entre el año 55 y el año 56 después de Cristo. Durante este viaje estuvo exhortando y recogiendo ofrendas de las iglesias para los cristianos de Jerusalén, que enfrentaban una cruel y mortífera persecución. Vivían en la miseria los cristianos. Hasta este momento que estamos en este periodo, vimos que después de que Pablo hubo predicado por 3 meses en la sinagoga en Éfeso, la resistencia a su mensaje le obligó a retirarse. Y esto nos deja ver claramente, hermanos, que cuando nosotros le hablamos a la gente la verdad, siempre se va a resistir. Bueno, usted mismo y yo fuimos duros de convertir. O sea, si la gente cree que nosotros por la primera vez que nos hablaron de Dios dijimos, sí, vamos a la iglesia, no es cierto. En mi caso, por lo menos pasaron 2 años. 2 años donde mi hermano menor tuvo que estar batallando con toda la familia. Porque el mismo Señor Jesucristo así lo declaró: no he venido a traer paz, he venido a traer guerra. Porque por causa del Evangelio se levanta la madre contra la hija contra la madre, el hermano contra la hermana, el tío contra la tía. O sea, Jesús en la impartición del Evangelio no vino a traer paz, porque Jesús sabía que los principios del Evangelio están en contra de los principios del mundo, están en contra de los principios primordiales de las filosofías humanas, de las falsas religiones, de los falsos principios que la gente tiene, las falsas creencias, a lo que ellos le llaman fe. Porque mucha gente no entiende que la fe solamente está mencionada en la Biblia. La fe, dice Hebreos 1, Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El único libro en todo el mundo que habla de fe es la Biblia. Y la fe está direccionada hacia 3 puntos nada más: Dios el Padre, Dios el Hijo y la palabra de Dios, nada más. Si alguien dice que tiene fe por creer otras cosas, esa no es fe, esa es una creencia. Porque la fe solamente es hacia Dios el Padre, hacia Jesucristo que es el Hijo, y hacia la palabra de Dios, que es lo que nos ha dejado a nosotros para obtener nuestra salvación. Todo lo demás son creencias que la gente tiene aquí en su cabeza. Ellos piensan que tienen fe, pero esa no es fe, porque la fe bíblica, la fe salvífica, solamente está direccionada hacia el Padre, el Hijo y la palabra de Dios. Porque la fe es el medio de la salvación. No es una creencia que, pues es que yo creo esto, yo creo aquello. Pues sí, pues tú puedes creer lo que tú quieras, pero esa no es fe, porque la fe es solamente hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia la palabra de Dios. Y eso es importante que nosotros a veces expliquemos a la gente, porque a veces no saben discernir entre una creencia y lo que es la fe. Así que hasta este momento Pablo estuvo predicando 3 meses en la sinagoga en Éfeso, y la resistencia a su mensaje le obligó a retirarse. Se mudó a una escuela usada por un maestro cuyo nombre, dijimos la semana pasada, era de apodo Tirano. Por 2 años el Evangelio se difundió por toda Asia a partir de Éfeso. Sanidades,
exorcismos acompañaban la predicación de Pablo. Los 7 hijos de un autonombrado sumo sacerdote judío llamado Esceva intentaron echar fuera demonios usando el nombre de Jesús. Hermanos, recuerden que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Dice Jesús, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y yo creo que eso es muy importante. Porque ¿qué es hacer la voluntad del Padre? ¿No? Si yo quiero ir al cielo, tengo que saber qué es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que creamos en su Hijo Jesús, en el sacrificio en la cruz y en su resurrección. Esa es la voluntad del Padre. Pero mucha gente quiere creer lo que quiera y quiere entrar al cielo a través de una religión, de una creencia que ellos tienen, porque su abuelita se los inculcó, porque su mamá se los inculcó, cuando la Biblia dice que lo que tenemos que hacer para entrar al reino es hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre fue personificada en Jesús para traer salvación a la humanidad. Entonces creo que mucha gente a veces está errada en sus conceptos personales. Un incidente de un espíritu malo confesó que conocía tanto a Jesús como a Pablo, pero no a los hijos de Esceva, ¿verdad? Cuando reprenden a ese espíritu, estos hombres supuestamente usando el nombre de Jesús, cuando Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Y sabiendo el espíritu que dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo sí conozco a Jesús. Fíjense un espíritu diciéndole a estos 7 jóvenes, hijos de un tal Esceva, que supuestamente era sacerdote de una sinagoga. Y les dice el espíritu, ¿sabes qué? Yo sí conozco a Jesús. ¿Y qué crees? También conozco a Pablo. Pero tú, ¿quién eres? Y dice la Biblia que les puso una zarandeada del espíritu ese que estaba poseyendo a esa persona, que salieron encuerados corriendo. 7 jóvenes. Imagínense la fuerza que tenía este demonio o este espíritu en esta persona. Hermanos, y como vimos en enseñanzas pasadas, mucha gente quiere usar el nombre de Jesús. Los brujos, los hechiceros, los santeros, los religiosos, toda gente piensa que por el hecho de usar el nombre de Jesús están haciendo bien. Así como estos exorcistas que quisieron usar el nombre de Jesús, cuando para usar el nombre de Jesús hay una condición: tenemos que ser salvos, tenemos que haber nacido de nuevo. Porque es la única forma, al ser hijos, y Él siendo nuestro vehículo para llegar al Padre, pues podemos nosotros pedir en su nombre porque somos hijos. Pero aquí en este mundo, no todos somos hijos de Dios. Satanás también tiene hijos. Desde el Edén, el Señor decretó diciendo que la simiente de la mujer, esto es Eva, de donde nacieron todos los semitas, los jafecitas y los cananitas, todos esos hombres de hijos de Noé, bueno, esa simiente, sobre todo los semitas, iban a estar en conflicto, dice, con la simiente de la serpiente, es decir, los hijos del diablo. Siempre una de las características continuas que vemos en la Biblia es que los hijos del diablo siempre se están oponiendo contra los hijos de Dios. Así vemos a los judíos que estaban en contra de los apóstoles. Siendo ellos escogidos por Dios, al no creer en Jesucristo, pues ellos automáticamente se hacían hijos del diablo. Y eso pasa en este tiempo igualmente. No todos somos hijos de Dios, pero nadie está huérfano. O tú eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo, pero nadie está huérfano. Si tú te casas con un inconverso, pues tienes por suegro al diablo. Pero bueno, todavía siguen decidiendo así. Bueno, pues
pues entonces ya cómo les ayuda a uno, ¿no? Así es que ese incidente, dice la Biblia, que produjo temor y respeto hacia Jesús entre la gente supersticiosa. Muchos abandonaron las prácticas paganas y ocultas, quemando públicamente sus libros y colecciones de maldiciones e imprecaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo tenemos que quemar todo lo que nos lleva a la maldad. En este caso había gente que practicaba la brujería y la hechicería. Gracias a Dios en esta iglesia ha habido gente que se dedicaba antes a la brujería, la hechicería, la santería y se han convertido a Jesucristo, y hemos sido muchos de nosotros testigos cómo hemos quemado todo ese cochinero. Porque el único que tiene poder en este mundo se llama Jesucristo. De hecho, Él declaró en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que el único poderoso que existe sobre la tierra se llama Jesucristo. No hay otro poder mayor. Imagínense, si no hay otro poder mayor, ¿por qué estamos siguiendo a veces cosas que ni tienen poder? Y que además no sacan el dinero porque no es gratis, ¿verdad? Vea que te den una ramisa con pirul y que te echen loción 7 machos, que te hagan brincar 3 veces por una rueda de fuego y luego te den unos chiqueadores y te pongan unos listones rojos en el cuello, en los brazos, en la cintura, en los tobillos. Bueno, me dijo el primo de un amigo. Y según sale la gente protegida. Ya los plancha un coche, pues no que estás protegido. Si no estuvieras... En el tiempo del COVID que andábamos atendiendo gente, fui a atender a unas personas. Yo no sabía, me lo recomendaron y yo fui a verlos, pues con mucho gusto andábamos en eso, atendiendo gente de forma gratuita. Y llegamos a un lugar donde estaba un hombre que practicaba la santería. Y tenía su altarzote ahí, él estaba enfermo en la cama y le digo, oye, algo está mal, ¿no? Me dice, ¿por qué? Le digo, pues, ¿qué significa eso que tienes ahí en el comedor? Ah, no, pues ese es mi altar y son mis protecciones. Y digo, entonces, pues estás aquí tirado en la cama. Yo creo que debes de racionalizar y entender que pues no te está protegiendo de nada. Si no te puedes proteger del COVID, ¿tú crees que te va a proteger de otra cosa? Y ya como que se quedó pensando, a la siguiente consulta que fuimos a verlo, ya no tenía ninguna imagen, ni tenía absolutamente nada de altar ahí en su casa. Y nos pidió que le compartiéramos del Señor. Ese hombre se dio cuenta que el que tiene el poder se llama Jesucristo. Pero mucha gente quiere vivir así engañada. Y muchas veces por su beneficio propio, porque pues de ahí sacan lana engañando a gente. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Nuestro propósito es que la gente conozca la verdad y ojalá Dios les conceda, porque hasta eso Dios les tiene que conceder la gracia y de tener misericordia de sus vidas. Porque no consiste en el que quiere buscar a Dios, ni en el que corre hacia Dios, ni del que está, hermanos, buscando nada, sino de aquel del que Dios tiene misericordia. La salvación de Dios es porque Él tiene misericordia de la gente. También vemos que Demetrio, un platero que hacía estatuas de la diosa Artemisa, se quejó que la predicación de Pablo llevaba a la gente a negar la existencia de los ídolos fabricados por los seres humanos. Fíjense, eso existió desde la antigüedad. Gente que hace sus ídolos, los forma de diferentes materiales, los pone en un nicho, les pone veladoras, incienso y creen que son sus protectores. Y en este tiempo, en el capítulo 19 de Hechos que estuvimos estudiando la semana pasada, había un hombre llamado Demetrio que de ahí obtenía su lana, ¿no? Y entonces cuando escuchó a un predicador llamado Pablo que les dijo, eso que ustedes hacen no son dioses, están hechos por las manos, o sea, ¿qué no ven? Y como vieron ellos que se les acababa su negocito, porque eso es un negocio para la religión, por eso no lo quieren quitar, porque les da muchos dividendos económicos.
pero la gente vive engañada. Y eso desde la antigüedad está, lo podemos ver en Hechos 19, lo vimos la semana pasada, y ahí está, y este hombre entonces se ve atacado en su economía y se va contra Pablo. De inmediato hace un disturbio y quiere atacar a los seguidores de Jesús. ¿Y a poco eso no pasa hoy en día? Díganle que eso no es de Dios, díganle que eso es un pedazo de palo, de madera, de piedra, y van a ver cómo se enojan, te persiguen, te insultan. Oye, espérame, yo no te estoy atacando, te estoy tratando de que tú veas que eso no te va a proteger de nada. Pero bueno, otra vez, cada quien, porque hasta eso, como hemos dicho, Dios tiene que tener misericordia de esa gente. Un día tuvo misericordia de nosotros y nosotros destruimos todo eso. Entonces eso tenía consecuencias económicas graves para la artesanía de ese tiempo y para el tráfico de turistas en Éfeso. Pues ya no iban a ir al gran templo de la diosa Diana, que dijimos que está representada con una mujer cargando un niño. ¿Dónde viste esa figura? Bueno, entonces es desde la antigüedad. De hecho, todas las religiones antiguas tienen a esa diosa, esa figura. Entonces organizó Demetrio un disturbio grande en esa ciudad a causa del camino, como digo la semana pasada. A pesar de todo esto, la palabra de Dios continuó difundiéndose. Después cerca de 3 años de ministerio en Éfeso, Pablo se dirigió entonces sí a Macedonia y a Grecia, lugares que hoy nos toca estudiar. Pero también hemos visto a través de toda la trayectoria que hemos estado tratando del libro de los Hechos, 4 puntos muy importantes que hoy quiero citar. Desde el capítulo 2 al capítulo 19 hemos visto, hermanos, primero los primeros judíos creyentes, o sea, cómo el evangelio llegó a conquistar a los primeros judíos que se convirtieron al evangelio en el capítulo 2. En el capítulo 8 vemos a los samaritanos, cómo se convierten a Dios. En el capítulo 10 a los gentiles, cómo se empiezan a convertir a Dios. Y ahora los discípulos en Éfeso traen una enseñanza que trae una perturbación tremenda sobre esa ciudad para conquistar a muchísimos creyentes. Hemos entonces de señalar que debemos cuidarnos de esperar que de la misma manera en que Dios confirió el Espíritu Santo sobre estos grupos de personas y de gente que se registran en el libro de los Hechos, sean lo normal o lo común en nuestro tiempo. O sea, lo que ocurrió en aquel tiempo, ocurrió en aquel tiempo. Ya es hoy muy diferente. Así que en esta parte del viaje misionero de Pablo a Éfeso, Macedonia y Acaya, el Espíritu Santo hace mención, cuando leemos el pasaje, claramente hace mención y énfasis en la exhortación. En la exhortación que Pablo dirige a todas las iglesias. Por lo que a través de este pasaje vemos estos 2 aspectos nada más, y el primero es la importancia de la exhortación en la iglesia. El segundo aspecto que analizaremos rápidamente es la labor de ayuda a las iglesias. Aunque haremos énfasis primero y más en la exhortación de Pablo a las iglesias. Dice la Escritura en el versículo 1 y 2. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. El alboroto, hermanos, como dijimos, había cesado. Y Pablo exhorta a los discípulos en Éfeso y se despide para ir a la región de Macedonia. Pablo viajó a Macedonia y Acaya, donde también los exhortó, dice, con abundancia de palabras para llegar a Atenas, Grecia. Amados hermanos, la exhortación es base fundamental en el desarrollo de la iglesia. La exhortación
palabra griega parakaleo, con K, parakaleo, con acento en la O, es una advertencia o aviso con que se intenta persuadir a alguien, incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. También se define como plática o sermón familiar breve. Sus sinónimos son sinónimos de exhortación, incitar, inducir, mover, animar, alentar, amonestar, reprender, pedir, rogar y suplicar. Parakaleo, exhortación, en su trasfondo etimológico o del significado de esta palabra en griego, esta palabra comunica las ideas de convocatoria, acercamiento, en el sentido de ayuda, ruego, petición, amonestación, consuelo, estímulo, discurso persuasivo, reprimenda, instrucción, conciliación y súplica. La exhortación bíblica entonces es una práctica que debe formar parte de la vida del cristiano, ya que como miembros de la Iglesia de Cristo, los creyentes deben exhortarse unos a otros. Pablo exhortaba a las iglesias y es importante reconocer que en las diferentes jornadas que pasa todo creyente, entendiendo una jornada como una etapa del proceso de la vida del cristiano, podemos vivir de vez en cuando momentos de mucha bendición, pero también vivir momentos de aflicción, de tristeza, de depresión e incredulidad e incluso de pecado. Es en estos momentos cuando necesitamos tú y yo exhortación. En el contexto bíblico, entonces, la exhortación suele dirigirse a los creyentes para que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, de forma coherente con su nueva posición que tienen en Cristo, ¿verdad? Segundo de Corintios 5:17 dice: de manera o de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Incluso también en este sentido, el ejercicio de la exhortación se identifica como un tipo de don espiritual que se da, según la gracia, a los miembros del cuerpo de Cristo. La exhortación, por ejemplo, hermanos, es un don dado por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo a personas especiales, capacitadas, según su función en la iglesia. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 8, Romanos 12:8, sabemos que a partir de ese capítulo, del capítulo 12 hasta el capítulo 16, es donde se instruye a la iglesia para vivir una vida cristiana correcta. El versículo 1, Romanos 12:1 hasta el Romanos 12:6, se habla sobre que los cristianos, primeramente, antes de saber cualquier cosa, deben de aprender a sujetarse a sus autoridades. Y eso no es casualidad. Pero en el verso 8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Ahí Pablo en ese pasaje está hablando de los dones dados a ciertos hombres de la iglesia para que ellos puedan llevar a cabo esta acción. Y dentro de estos habla de una persona especial al que Dios le da el don de la exhortación. También la exhortación es una forma de estímulo de los unos a los otros. En Hebreos 10:24, dice: y consideremos como estimulados unos a otros
al amor y a las buenas obras. Aquí cuando dice consideremos cómo estimularnos, ahí esa palabra es paracaleo, exhortación. También la exhortación es una ordenanza dada por Dios a los ministros de la palabra de Dios. O sea, no le cause raro que el pastor los exhorte. Pues si Dios me lo manda. O sea, si yo no lo hago, hasta desobedezco a Dios. No, yo no lo voy a desobedecer, aunque usted se enoje. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13 dice. Primera de Timoteo 4, 13. Entre tanto que llego, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura de las Escrituras, ¿verdad? La exhortación y la enseñanza. ¿Qué tenía que hacer Timoteo en la iglesia? Tres cosas. Primero, él tenía que ocuparse por leer las Escrituras. ¿Para qué? Para saber exhortar y saber enseñar. En la siguiente carta que Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, le dice Pablo también a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, escuchen, redarguye, reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Qué requiere la exhortación? Paciencia. De verdad, wow, hay que tenerle paciencia. Y también instrucción. Y la instrucción solamente puede ser porque esta persona tiene conocimiento. También la exhortación debe ser una práctica continua entre los creyentes. O sea, si usted se enoja porque un hermano lo exhorta, pues usted está muy equivocado. Porque mucha gente dice, ¿tú quién eres para juzgarme? Pues el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y usamos la Biblia para nuestro beneficio. Y no, en vez de que nos quedemos callados, escuchemos la exhortación, con humildad la recibamos y digamos, sí, creo que estoy mal en algo. No, eso no pasa. Como somos altivos, soberbios, orgullosos, lo que hacemos es echarle bronca al hermano. Pero miren lo que dice la Escritura, hermanos. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza, aquí la palabra es predicar, nada más que pues las traducciones lo ponen así, y entonces hay mucha gente, ¿verdad?, que dice sus marihuanadas, pero dice, el que predica, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. O sea, para que usted entienda, cuando yo estoy predicando, tengo primero que edificarlo, después exhortarlo. La edificación viene por el conocimiento de la palabra. Cuando usted escucha Pablo viajó de Éfeso, de ahí brincó a Troas, de Troas se embarcó hacia... Bueno, aunque usted no lo crea, cuando usted esté escuchando eso, la Biblia, que es la palabra de Dios, está produciendo algo espiritual en su vida, lo está edificando. No son los argumentos motivacionales. Yo no tengo que estar sacándole la lágrima para que usted sienta que fue una buena prédica. No, lo que realmente edifica es la palabra de Dios, es el conocimiento de la palabra de Dios. Lógico, después que viene la exhortación, pues muchos corazones se contristan. Pero después que viene la administración, la consolación, ya que los hice pasar al frente, les digo, hermanos, déjenme orar por ustedes, para que el Espíritu Santo, el Consolador, los consuele por causa de las cuestiones que ustedes están haciendo mal, y que el Espíritu Santo sabe, Dios sabe, y quiere que ustedes cambien. Todo eso debe llevar una predicación, ¿no? Por eso predicar no es cualquier cosa. También en 1 Corintios 14:31, más adelante, 14:31, dice, porque todos podéis
predicar, pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La exhortación debe ser también dirigida a los miembros de la iglesia. En 1 Timoteo en forma general, ¿verdad? Hay personal, hay general, hay grupal. 1 Timoteo 6.2 dice, y los que tienen amos, 1 Timoteo 6.2, y los que tienen amos que son creyentes, no les falten al respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Entonces vean esta exhortación que es dirigida a una iglesia a la cual Pablo le dice a Timoteo, los que tienen amos, o sea que son creyentes. En aquel tiempo había esclavitud y algunos esclavos se convirtieron al evangelio y tenían amos. Entonces dice, a esos que son creyentes, dice que no les falten el respeto a sus amos, ¿verdad? Porque son hermanos, sino sírvales aún mejor. Porque la condición que tenía esa gente era de esclavitud, o sea, ya tenían suficiente con ser esclavos. Todavía llegar a la iglesia y que los trataran mal, entonces dice Pablo, no, trátenlos aún mejor. Dice, y amados los que se benefician de su servicio. Y dice, le recomienda a Pablo a Timoteo, le dice, enseña y predica estos principios. Y en Hechos 13:15, hablando de la exhortación dirigida a los miembros de la iglesia, dice, Hechos 13:15, después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron decir, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Era costumbre que los discípulos llegaban a la sinagoga y se sentaban. Los que estaban en la sinagoga los veían, sabían que ellos podían darles una palabra de exhortación, de consuelo y de edificación. Entonces ellos leían, sacaban, ¿verdad?, la Septuaginta griega, los pergaminos de la Septuaginta griega, leían la ley, o sea, algún pasaje de la ley de Moisés, del Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos escogían un libro, escogían un pasaje y lo leían. Después escogían un libro de un profeta, Isaías, Jeremías, Oseas, Daniel, cualquier profeta, lo tomaban, leían un pasaje y una vez terminada la lectura, el que estaba leyendo se sentaba y en ese momento, al ver a los discípulos de Jesús, le decían, hermanos, si alguno de ustedes tiene una palabra de exhortación acerca de lo que acabamos de leer, hablar. Y entonces se paraban los apóstoles y decían, no, pues ya estamos pidiendo la limosna. Y se paraban en el púlpito y mole, a tumbar cabezas. Directito, chipote con sangre, ya chicos se hagan. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es el principio para la exhortación bíblica? En primer lugar, debe quedar claro que la base de la exhortación debe ser siempre la palabra de Dios. O sea, yo no puedo decir lo que creo, lo que pienso, ¿verdad? Como dice Sócrates, Platón, Aristóteles. No. La base tiene que ser la palabra de Dios. Tenemos que usar principios de la palabra de Dios. Y el problema es que muchos creyentes que luego están exhortando no tienen un conocimiento adecuado de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que te citan los versículos a medias, te los sacan fuera del contexto para justificar sus pensamientos personales, su doctrina, sus dogmas, lo que les han enseñado en su denominación, las creencias que les han transmitido, hermanos. Y ahí es donde estriba el problema. Por eso lo recomendable es que recibamos o busquemos, ¿verdad?, que un consejo o una exhortación de alguien que ya tenga un cierto conocimiento de las Escrituras. Y que no nos acerquemos a cualquier árbol, porque no todo árbol da buena sombra, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado.
Así que los creyentes sí pueden exhortarse unos a otros, pero a través de los principios bíblicos, pero bien usados. Sin que esto sea una lucha de versículos, ¿verdad? Porque resulta que uno le dice a uno y el otro le contesta, ah, sí, pero ¿sabes qué? Ah, ¿no has leído que donde se juntan los muertos allá estarán las águilas? ¿Verdad? Y empieza el ataque, ¿no? Sí, pero yo creo en el signo de la redención porque Cristo murió en una cruz. Y bueno, empezamos con pleitos, con versículos sacados del contexto. Y parece una batalla de versículos, a ver quién se sabe más. Y eso no edifica a nadie. Creo que está claro que cuando alguien ha cometido pecado, lo mejor que puede hacer es agachar la cabeza y recibir la exhortación. Más que enfrascarse en, ¿y tú quién eres? Soy espejo y me reflejo, y todas esas cosas, ¿verdad? Mejor con humildad recibir la exhortación, porque el propósito de la exhortación es cambiar, que volvamos al camino del Señor. Ese es el único propósito, no hay otro. No es para contiendas, no es para que la gente se enoje. Bueno, hay gente que se enoja y dice, ¿tú quién eres para juzgarme? Ah, pero con la cámara que me estás midiendo te van a medir, y que Dios te bendiga, ¿no? Así somos, ¿verdad? Y hasta mandamos la bendición, pero como que si lo quisiéramos maldecir. Pero vas a ver, pero ¿sabes qué? Dale gracias a Dios que soy cristiano porque no sabes. ¿Dónde he visto esas gentes? Me dijeron unos pastores que en sus iglesias. Aquí no creo. Entonces, hermanos, es difícil a veces, porque a veces la gente no quiere recibir la exhortación. O sea, en pocas palabras, no quiere reconocer que está mal. Quiere seguir donde está y por eso no la acepta. Porque una persona que es redarguida por el Espíritu, dice inmediatamente uno cae de rodillas. Y le dice a la persona, ¿sabes qué? Gracias, hermano, por lo que me lo abraza y le dice, gracias, hermano. Porque además la persona que le está diciendo eso, ¿por qué se lo está diciendo? Porque lo ama. No se lo está diciendo para que se vaya más profundo al hoyo. Es precisamente porque lo está viendo que se va al hoyo, que le está advirtiendo para que no caiga. Y si ya cayó y se está agarrando con las uñas en el hoyo, pues lo trata de jalar. Ese es el propósito. Pero también, ¿verdad? Dice el dicho que en la forma de decir está el dar. Entonces usemos palabras sazonadas. Usemos palabras de amor, de comprensión. No condenemos. Lógicamente que el pastor pues les tiene que decir, oye, ¿se has considerado las consecuencias? Pero yo no los estoy condenando, no los estoy diciendo que hay consecuencias. Y debemos de pensar dos veces antes de hacer algo. Y si no, pregúntenle a David. Una mentira, bueno, un deseo de los ojos, ¿verdad? O sea, se puso mundano, y unos deseos de los ojos lo llevaron al deseo de la carne y después a la vanagloria de la vida. Y después al asesinato. Y después quería arreglar todo con oración y ayuno, ¿no? Así la gente, ya que hace un montón de tonterías, quiere arreglar todo con oración y ayuno. Pregúntenle a David qué fue lo que le pasó. Sufrió las consecuencias, a pesar que él puso en oración y ayuno, sufrió las consecuencias. Y durante 20 años, escuchen esto, 20 años después de su adulterio, 20 años sufrió las consecuencias con sus hijos. Y el hijo que más amaba, Absalón, casi lo mata, ¿eh? Y sus hijas fueron violadas delante de él. Pues hay que pensar dos veces hacer algo. De verdad, 2 o 3 o 5 días, y mejor, como José, echarse a correr. Existe, hermanos, toda una ciencia teológica para tal efecto. Se llama consejería bíblica. Desafortunadamente, este tipo de materias solamente son impartidas a los pastores, en los seminarios, en los institutos teológicos y sobre todo a un grado muy alto, por ejemplo, de maestría. No cualquier congregante, hermanos, tiene las herramientas para animar a los desanimados, para corregir a los que se equivocan, aconsejar a los que necesitan orientación, enseñar a los que son nuevos en la fe a seguir los preceptos del Señor y a consolar también a aquellos que sufren por causa de la situación que están pasando.
Por último, amados hermanos, podemos ver nosotros la labor de ayuda a las congregaciones. ¿Se dan cuenta qué importante es el tema, hermanos, de la exhortación? Debe ser una práctica común en la iglesia. Cuando nos toque exhortar, hagámoslo bien. Y cuando seamos exhortados, recibamos la exhortación. En el versículo 3 al 6 que estamos viendo de Hechos 20, dice: después de haber estado ahí 3 meses, y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcaran para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos ahí 7 días. Al parecer, hermanos, según estaba yo estudiando, investigando sobre estos hombres, el tal Sópater, dile que está a tu lado, qué bueno que tú ya no te llamas así. Aristarco, qué bueno que tú te llamas así, ¿verdad? Gallo, bueno, así les dicen a unos, este gallo, ¿no? Tíquico, Trófimo, oye, padres vengativos, ¿no? Como ellos les pusieron Godofredo y Ruperta, pues ya quieren ponerle Sópater al otro, ¿no? Al hijo, pobre chamaco, ¿qué culpa tiene? Estos hombres, investigando, hermanos, eran representantes de las iglesias, quienes daban fe de sus ofrendas y de las colectas, como siempre debe ser en las iglesias. O sea, estos hombres acompañaban a Pablo porque eran representantes de las iglesias de todas estas ciudades que se mencionan, y ellos daban fe de lo que Pablo recogía, hasta el último peso. Y cómo Pablo lo utilizaba. O sea, en pocas palabras, hermanos, vemos cómo en el libro de los Hechos, desde que el Señor Jesucristo puso los fundamentos en la iglesia, siempre debe de haber gente que da fe de las ofrendas, los diezmos y todo lo que se recoge en la iglesia. Así que Pablo, siendo el principal, recogía las ofrendas. Entonces, en ese momento se acercaba Sópater, Aristarco, Gallo, Segundo, Timoteo, Tíquico y Trófimo, y decían: a ver, Pablo, ¿cuánto contaste? ¿Cuánto contaste? Ah, conté tantos talentos. Ah, muy bien, pues ¿sabes qué? A ver, déjalos cuento yo. Y los contaban. O sea, había una transparencia en el dinero. No es como hoy, ¿verdad? No es como hoy que se andan transeando las ofrendas. No, no es como hoy. En alguna ocasión fui testigo de eso, hermano. De verdad, qué terrible es eso. Buscando a mi pastor, entré al cuartito y me equivoqué de cuarto. Pues abrí el que no y abrí el de las ofrendas. Y lo que estaban ahí, hermanos, era una familia, ¿verdad? Estaba el papá, la esposa, estaba el hijo, la nuera, y estaban los 4 ahí, hermanos, repartiéndose como si fuera circo. Y que les cae la marabunta y que ya entro yo y que abro la puerta y que los veo, ¿qué óvole? A ver, sácate lo que traes ahí, ahora vámonos. Y ahorita mismo le hablo al pastor, y no, que me traigo al pastor, le vengas, estas ratas de 4 patas estaban aquí, órale. Y el pastor se quedó con un dolor en su corazón, porque si lo habían hecho una vez, ¿qué creen? Que ya llevaban un circo ahí, tomando. Qué terrible es eso, hermano. No es fácil encontrar una persona de confianza que recoja las ofrendas y las administre en la iglesia. Gracias por estar en esta iglesia, sí lo hay. Y es una bendición eso. Es una grandísima bendición que tenemos como iglesia. Que todo sea perfectamente transparente. Que hasta el último peso se justifique. Y que se diga en qué se usó. Eso, hermanos, vale mucho en una iglesia. Entonces, estos representantes de las iglesias daban fe de eso. Para que no hubiera, ¿verdad?, que uñas, señoras, ¿verdad?, por ahí apareciera. Pablo era de fiar, hermanos.
Pero dice la Escritura en un pasaje bíblico que el que crea estar firme, cuide que no caiga. Y Pablo así se protegía, dejando que los demás vieran. A ver, aquí está, yo conté tanto, ¿cuánto cuentas tú? Paracleto, ¿ya? ¿Cuánto cuentas tú? Y órale, ¿todos bien? ¿Todos de acuerdo? Ok, firmamos el documento, lo que levantamos, ok, vámonos. Oh, se acabó el problema. Todo transparente, hermanos. Desde el inicio de la iglesia, Dios ha permitido que las finanzas se manejen de una forma correcta. Porque el problema, el del ser humano, es terrible. Si no, pregúntenle a Judas. El que agarraba, le da, a ver, yo creo que ese cuate si era de los que, a ver, ya Jesús predicó, a ver, una ofrenda, ¿no? Una cuota de recuperación. ¿Dónde he oído eso? ¿Verdad? Una ofrenda voluntaria de 400 pesos, ¿no? Pero voluntario. De 400, pero voluntario, ¿no? Yo me imagino al Judas así, ¿no? Y a ver, 2 para allá, 3 para acá, 2 para allá, 3 para acá, y así estaba, ¿no? Condenado. Hasta que se le vino su cuello, su soga al cuello, ¿no? Su juicio. En primera carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 16, versículo 1 al 4, que habla precisamente, es un pasaje paralelo a este. Estamos en el libro de los Hechos, pero en las cartas de los Pablo a los Corintios, a los de Éfeso, a los de Colosas, pues son cartas de esas ciudades que él visitó. Y en 1 Corintios 16, del 1 al 4 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿para quién era la ofrenda? Para los santos. Oiga, pero si tenían un montón de problemas, eran re chismosos. Bueno, dudaban del apostolado de Pablo. Tenían un montón de pecadotes. ¿Por qué entonces la Biblia dice, hermanos, que esos hombres imperfectos como todos nosotros, ¿por qué los llamaba santos? Hermano, porque el concepto de santidad que tiene el mundo es el concepto de perfección, de no fallar, de caminar despacito y de traer un manto largo y andar así, pidiendo limosnas. Pero ese no es el concepto de santidad en la Biblia. El concepto de santidad es que Dios te ha declarado santo desde antes de la fundación del mundo, para que seas santo y sin mancha delante de Él. Pues sí, hermanos, aquí toda la gente va a ver nuestras fallas. Lo dije el domingo, los matrimonios, es más fácil que el esposo vea las fallas de su mujer y que la mujer vea las fallas de su esposo, que todos los momentos que han pasado juntos y que han estado en convivencia, en amor, en coinonía y todo lo demás. Porque si hay algo en lo que nos especializamos es siempre en ver las fallas de los demás. Pero recuerden, hermanos, siempre recuerden que detrás de una falla seguramente hubo muchas bendiciones. Y por eso los matrimonios, no, es que ya no lo aguanto, pues no lo cargues. A ver, mujer, primero Dios no te mandó a aguantar a tu esposo, ¿verdad? Y si ya embarnició, pues menos, ¿verdad? Entonces menos, no lo cargues, no te mandó eso Dios. Es que tu problema es que tú no entiendes que eso no te mandó Dios, no te mandó a cargar a tu esposo. Por eso que no lo aguantas, porque no te envió a cargarlo. Él te envió a sujetarte a Él y a respetarlo. Efesios capítulo 5, léanlo, ahí dice que a la mujer le mandó dos cosas Dios: sujetarse a su marido y respetar a su marido, nada más. ¿Y al marido qué le mandó? Amar a su mujer. A nosotros se nos la puso dura, ¿eh? Porque el amor es sufrido, es benigno, no se envanece, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo soporta. Oiga, ¿a quién se la puso más difícil? A nosotros. Va llegando ya lo descalabré. Entonces, hermanos, cada quien tome el rol que Dios le ha mandado hacer y verán cómo todas las cosas cambian.
El esposo ama a su mujer, punto, nada más, casi nada. ¿No? Porque el esposo, para hacerle agradable a la mujer, pues siempre tiene que ser romántico. Tiene que ser carpintero, tiene que ser lechero, tiene que ser médico, tiene que ser comprensivo, debe saber de psicología porque de verdad, tiene que saber de psicología, psiquiatra, loquero, no sé, cualquier cosa. Amoroso, respetuoso y bueno, una lista. Y de verdad eso es difícil. Fállale en algo. Y él me lo decía a mi mamá, no te cases con él. Pues no te digo lo que dijo la mía, ¿eh? O sea, la mía también me advirtió, pero ay, o sea, no creas que tú sufres, ¿no? Qué tremendo es eso, hermanos, cuando no entendemos nuestro rol. Aprendamos el rol que Dios nos ha puesto a cada quien. La mujer sujétese a su esposo y respételo. Y el varón ame a su mujer, pero no a tu forma, porque la Biblia también dice cómo. Dice, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla. No, ya, ¿para qué le sigo, hermano? Nos va a ir en serio. Bajo la dirección de Pablo, hermanos, la iglesia de estas zonas juntaron dinero para ayudar a aliviar la pobreza entre los judíos de Jerusalén. Si algo hacían las iglesias era ayudarse los unos a los otros. Esa quiero que sea la motivación que yo quiero implementar, por ejemplo, en las alianzas de los pastores donde estoy. Diciéndoles, hermanos, vamos a ayudarnos los unos a los otros. Órale, aquí está mi tostón. Órale, ¿quién más dice yo? Para ayudar a un hermano que no tiene sillas para sus niños, que no tiene, que necesita construir su iglesia, que necesita hacer algo, hermanos, aquí está mi aportación. Yo eso quiero mover en las iglesias. Pero a veces, ¿quién sabe qué nos esté pasando? Dice uno, así como manifestamos el amor de Dios. Qué fácil decirle, decía el apóstol, ¿verdad? Nada más llegar y decirle, Dios te bendiga. Santiago decía, nada más llega con una persona y dice, Dios te bendiga. Dice, no, mete la mano y saca la mano y dale algo. La fe sin obras está muerta. Tenemos que accionar. No nada más decir, pues que Dios te bendiga, hermano. Así que no, qué bueno que me cuentas que tienes un problema. Déjame orar por ti. No, y hasta estamos temblando. Y ya el otro día nada más se te queda viendo, ¿no? Oye, pues échame la mano, tengo para comer. No, Dios te bendiga, Dios abre puertas, Él es el proveedor. No te avientan. Sí, caray, yo lo sé todo eso, pero pues puedes ayudarme o no puedes ayudarme. No, confía en Dios. Que tu fe no falle. Hijo, hermano, a mí me han contado que hay gente así, no crean que hay en esta iglesia. 1 Corintios 16, del 1 al 4, dice, en cuanto ofrenda a los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. O sea, era una orden, era una orden la ofrenda, no era si querían, si podían, si tenían, era una orden. Cada primer día de la semana, escuche esto, cada primer día de la semana, o sea el domingo, ¿cuándo se recogen las ofrendas? El domingo, porque es una ordenanza, hermanos. O sea, es parte del culto a Dios. El culto a Dios, hermanos, es todo un complejo de cosas que se hacían. Estamos solamente nosotros replicando lo que hacían los apóstoles en la antigüedad. Ellos lo hacían, aquí lo dice. Dice, cada día de la semana, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga
aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Estos hombres que iban con Pablo, les acabo de decir que este pasaje es paralelo al del libro de los Hechos que leímos, del capítulo 20. Estos que iban con Pablo, ellos daban fe de lo que se recogía. Entonces Pablo repartía las ofrendas a los representantes de las iglesias y les decía, por favor, hermanos, llévenselo a los hermanos que están en pobreza, que no tienen que comer. Y entonces cada uno de ellos, de estas listas que leímos al principio, llevaban a la iglesia y, hermanos, esta es la ofrenda recogida en tal lugar, es para ustedes, a ver, hermanos, y repartían a la gente para que se cubrieran sus necesidades. Entonces, bajo su dirección, las iglesias de estas zonas juntaban ese dinero para ayudar a aliviar la pobreza entre los judíos de Jerusalén. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículos del 1 al 9, hermanos, ya estamos finalizando, dice 2 Corintios 8, 1 al 9, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, 2 Corintios 8, del 1 al 9, en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Saben lo que eran las ofrendas? Para los antiguos era un privilegio dar. Hoy, hermanos, parece que estamos dando limosnas. De verdad, si usted un día le va a dar una limosna a Dios, guárdese esa moneda y no de nada. Es preferible. Dios no es un limosnero, hermanos. El Dios de la Biblia no es un limosnero. Las limosnas se recogen allá en otra religión. Aquí se recogen ofrendas. Aquí no se recogen limosnas. Hermanos, estos hombres, dice Pablo, los describe a la iglesia de Macedonia, que ellos estaban atribulados, pero era tanto su gozo, porque la Biblia nos dice que estemos sumamente, ¿verdad?, gozosos cuando estamos pasando tribulaciones, y ese era tal su gozo. Y a pesar de su profunda pobreza, o sea, no era una pobreza normal, era una profunda pobreza, dice que ellos abundaron en la riqueza de su generosidad. Tal vez muchos dieron lo único que tenían para comer. Y dice Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio. Vean, hermanos, para ellos era un privilegio dar, de participar en este servicio. O sea, ellos al dar algo, sabían que estaban sirviendo a sus hermanos. Y dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, porque esa es la cuestión. La gente es mezquina porque no se ha entregado a Dios. Porque no ha entendido que todo lo que tiene no le pertenece, le pertenece a Dios. Todo lo que tú tienes, hasta el último trapito que tienes ahí en tu ropero, le pertenece a Dios. El coche que traes le pertenece a Dios, y ya vete haciendo una idea. La casa que tienes le pertenece a Dios. Te da chance que la disfrutes, pero no te pertenece. ¿Cómo llegaste tú aquí? ¿En carro? Saliste del vientre de tu madre encuerado. Entonces, y así te vas a ir además. Ni crees que te vas a llevar algo. Entonces va a quedar aquí. Otro vivo va a disfrutar lo que tú no disfrutaste. Así de simple. Y generalmente son los hijos, ¿no?
Y dice que ellos, dice, se dieron al Señor, porque, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es darnos al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, el amor hacia Dios los llevó a amar a su prójimo. ¿Y qué creen? Estaban cumpliendo con la ley de Dios. Porque Jesucristo dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo, y ese es el cumplimiento de la ley. Estos hombres de Macedonia cumplían cabalmente la ley de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. O sea, el hecho de que ellos tuvieran ese corazón y pudieran dar y consideraran esas cosas como un acto de servicio a los santos, era algo que Dios les había puesto por su gracia. Cuando nosotros damos algo, no es porque somos buenos, es por la gracia de Dios que está en nosotros. Porque si por nosotros fuera, como dice el dicho, aunque coman mis dientes, que se mueran mis parientes. Así hay mucha gente allá afuera, hermanos. Y yo espero que aquí no haya de esos. Si hay de esos, arrepiéntase. Y dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en todo vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, fíjense Pablo, no hablo como quien manda, sino a poner a prueba, para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que mientras estaban en Corinto, Pablo fue informado de un complot en su contra de parte de los judíos y decidió regresar a Jerusalén a través de Macedonia. En conclusión, hermanos, como hemos visto, la exhortación es muy importante para el desarrollo y crecimiento espiritual. ¿Sabrá uno en qué punto está si no es porque alguien se lo dice? No, ¿verdad? Tanto el que exhorta como el que es exhortado, el propósito de la exhortación siempre será para modificar al cambio, motivar al cambio, al crecimiento y desarrollo, y a confirmar en la fe, animando al exhortado. Exhortar no es amenazar, ni castigar, menos infundir penitencias. La exhortación es en amor. Los creyentes deben saber que en la práctica de la exhortación, el amor, la humildad y la sabiduría son cualidades indispensables. Incluso, en cierto sentido, el término griego, que se traduce por verbo exhortar, implica también la condición que no se esfuerza por satisfacer de manera humilde y sin orgullo. Implica entonces también la condición que uno se esfuerza por satisfacer de manera humilde y sin orgullo. La exhortación motiva a corregir el rumbo, especialmente cuando el significado de exhortación tiene más que ver con reprender o corregir a alguien. Algunas personas parecen no entender lo que es realmente exhortación. Exhortar no es insultar, no es menospreciar, no es humillar a alguien. Incluso cuando una persona se equivoca, la exhortación se muestra como una petición ferviente y amorosa para que sea esta persona corregida en su rumbo. Los líderes, como leímos anteriormente, tenemos la responsabilidad de la exhortación a todo miembro de la iglesia, a todo miembro. No podemos hacer excepciones. Muchas veces la gente no entiende el proceso de las iglesias. Y yo quiero comunicarles algo muy importante.
esta iglesia no está en el proceso del que, pues ya el que quiera servir, que sirva. Porque cuando somos poquitos y no tenemos mucha gente, pues la verdad, el que esté en ánimo, pues que nos ayude. Porque el pastor es el todólogo. Cuando yo empecé en la iglesia, yo tenía una grabadorcita de esas grises, como lo sabe el Flanagan, ¿verdad? Los viejitos me entenderán. Tenía yo una de esas y le conectaba un micrófono. De este lado tenía las alabanzas, el papel bond, la letra de las alabanzas. Entonces yo daba la introducción, hacía la oración, le apretaba el cassette, terminaba, cantaba, terminaba la canción, le daba vuelta, le apretaba otra vez al cassette y así me iba. Éramos los todólogos. En alguna ocasión, una hermanita me sugirió: pastor, es que usted hace todo. Le digo: ¿y por qué cree? No, pues usted dígame. Ah, qué bueno. Fíjese que a partir de la siguiente semana, usted le va a dar vuelta a este papel. Y si no viene, la voy a colgar como Judas. ¿Qué creen que pasó? A la siguiente semana no vino a la iglesia. ¿Cómo vamos a dar nosotros una responsabilidad a gente que no tiene compromiso? Cuando la iglesia crece, cuando la iglesia crece, cuando la iglesia crece, hay mucha más gente que está dispuesta a servir. Hay mucha más gente que está capacitada, además, que es lo ideal. Hay mucha más gente que tiene mejor carácter que mucha gente. Entonces así hay una competencia, en el buen sentido de la palabra, para servir cada vez mejor a Cristo. Entonces mucha gente se enoja porque los disciplinamos, porque les corregimos, porque les exhortamos para que entren en la organización. Porque muchas veces ya hay gente que ya los avanzó, ya los superó. Y los únicos que no se dieron cuenta fueron ellos. Hace un tiempo tuve un líder de niños y llegó bien enojado. ¿Por qué me quitó, pastor? A ver, díganme, ¿por qué me quitó? Y ya empezó a decirme sus argumentos. Le digo: hermano, tiene 2 meses que no viene a la iglesia. Yo no lo quité, usted se quitó. O sea, si usted no viene, vaya a cualquier trabajo y falte 2 meses al trabajo. Y cuando usted llegue: ¿por qué me corrió? Pues, ¿qué le va a decir el dueño? Pues usted se salió. Usted ni siquiera dijo: ahorita vengo. Usted se fue. Hermano, no sea incoherente. Pues como usted no vino 2 meses, pues yo tuve que poner otra persona. ¿No? Dígame usted si eso es injusto. No. Se indignan. Luego hasta dicen, ¿no? Y hasta les leo la mente, ¿no? Y no soy Jesús, hermano. Ya se van, dan la vuelta y así te quedan bien con el cielo. Pero ya me voy. A ver si sigue tu mugre iglesia. Como si fuera la gente indispensable. Como si Dios requiriera de ellos. Hermanos, cuando alguien no quiere hacer las cosas, Dios pone a otro. Punto. Así de simple. Sin broncas. No les está cuestionando. ¿Quieres? Oh, échame la mano. Imagínense a Dios. Échame la mano. ¿De verdad si tienes tiempo, carnal? Échame la mano. Te necesito para esto. Ven a cantar a la alabanza. Por piedad, cantes que cantas tan bonito. Eres un gorrión. Hermanos, Dios no necesita artistas. Él necesita gente que lo ame, que haga las cosas por agradecimiento a Él, con humildad, con reverencia, con amor y siempre con un corazón lleno de gracia y de misericordia. Hermanos, mucha gente está muy equivocada.
Por eso yo les exijo que aprendan, porque es la ignorancia los que no tienen con esas actitudes. Las exhortaciones de Jesús fueron contundentes. ¿Alguna vez escuchó a Jesús exhortar? Sepulcros blanqueados, por fuera, pero por dentro están llenos de muerto. ¿Oyeron alguna vez la exhortación de Juan el Bautista? Generación de víboras, ¿quién los va a hacer que huyan de la ira venidera? A ver, que usted entre el domingo y diga generación de víboras, que les diga sepulcros blanqueados. No, mire, usted va a decir, no, vámonos, es que ¿quién no llamó? ¿Quién no llamó? Amor, si el amor no es un sentimiento. ¿Alguna vez escuchó las exhortaciones de los profetas hacia Israel? Fueron contundentes. Fueron contundentes. Escuché una exhortación de Pablo. Dije que iba a finalizar, no que iba a acabar. Romanos 12, del 9 al 21. Yo se lo leo, hermano. Romanos 12, del 9 al 21. Porque aquí hay que usted lo encuentra. No agarra la Biblia en la semana. Romanos 12, 9 al 21. Dice: el amor sea sin fingimiento. Está exhortando a la iglesia de Roma. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a otros en amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: bien la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es una exhortación, hermanos, a la iglesia de Roma, preciosa de Pablo. ¿Qué le parecen esas frases? No paguéis a nadie mal por mal. No te vengues. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ya sé lo que está pensando, ¿verdad? Que le va a caer fuego y lo va a consumir, lo va a matar. No, hermanos. Esta frase, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, la traducción en griego, o la orientación, o el sentido correcto de esta palabra, porque era un dicho común entre los griegos, significaba que le daba la oportunidad de que Dios viniera a él, tocara su corazón para su salvación. Pero usted, cuando tiene un problema, dice: que bien, sí, toma, para que ascuas de fuego te consuman. Hermanos, esas interpretaciones son porque no estudiamos. La Biblia dice claramente y enseña el buen sentido de esa palabra, y es que le pides al Señor hacer ese acto. Le estás pidiendo al Señor que tenga misericordia de esa persona, que le permita la salvación. ¿Sabes por qué? Porque así andabas tú. Ya se te olvidó, ¿verdad? No, si nos volvemos, hermanos, cuando venimos a Cristo, se nos olvidan las cosas, cómo éramos. Y no aguantamos a los demás cuando, hermano, ¿cómo eras tú, güey? O sea, no eras una perita en dulce. Las exhortaciones a nosotros así deben de ser. Traemos una lucha interior, hermanos, que debe ser ganada por nuestro nuevo hombre, nuestra nueva naturaleza, para que Cristo sea formado en nosotros, para que tengamos la mente de Cristo, para que Cristo viva en nuestros corazones, para que sepamos la anchura, la longitud, la altura del amor de Cristo. Así que, hermanos, siempre, mi recomendación es que siempre reciban cualquier exhortación, cuando sea necesario, porque es para tu edificación, es por tu bien,
te exhorta, si alguien te exhorta, si es necesario, si alguien vas a exhortar, si es necesario, hazlo en amor, en humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo vayas a caer. Dios, hermanos, nos exhorta porque nos ama y Él desea que pasemos toda una eternidad con Él. Y la única forma de volvernos a veces al camino es a través siempre de una exhortación. Y cada domingo, porque ya lo acabamos de leer, es una responsabilidad del pastor exhortar a las personas. Porque el domingo pasado les conté de 5 tipos de personas. Que si usted ve una cana aquí en este precioso cabello, hermano, no es hermano, me la matan. Pero si usted ve una... hermano, ¿quién es su familia? No, si usted ve una cara aquí, hermano, de verdad, le doy gracias a Dios que nada más sea una, porque es dificilísimo. Es una opresión que uno no quiere sentir. Es un dolor que uno no quiere sentir. Es una situación que daña nuestro corazón como pastores porque Dios nos ha puesto su corazón. Imagine usted cómo se siente Dios después de una falta suya. ¿No se entristecerá su corazón de ver que Él murió en la cruz? Que derramó todas sus lágrimas y toda su sangre y sufrió un dolor indecible que un ser humano no pudo haber soportado, solamente porque Él era Dios en lo interior lo pudo soportar y porque el Santo Espíritu estaba en Él, lo fortaleció, porque aún su Padre lo abandonó, literalmente lo dejó ese día. Él que paseaba con Él en el monte, que caminaba con el Padre, que hablaba con Él, que lo consultaba, un día en la cruz lo dejó, lo abandonó. Y sintió Jesús la soledad como jamás nadie la ha sentido. Y que luego nosotros mordamos la mano del que nos alimenta y escupamos el rostro de aquel que por su gracia nos salvó. Y que no conforme con eso Satanás llegue allá arriba, nos esté acusando y que hasta se burle de él diciéndole, ya ves, tanto sufrir por esa mujer, tanto sufrir por ese hombre, mira lo que está haciendo, suéltamelo tantito, nada más tantito, era así, tantito, dame chance como le diste chance con Job, tantito. Y el Señor siempre intercede por nosotros, dice, no, apártate de mí, Satanás, yo le voy a dar tiempo para que se arrepienta, tiempo para que reflexione. ¿Y para qué tanto tiempo? Suéltamelo, él no merece. No, es que no está porque merece, está porque yo lo amo, está porque yo un día tuve misericordia de él y le voy a dar tiempo. Y no importa, porque tú no eres el que sufres, en todo caso soy yo. Y si estuve dispuesto a sufrir en esa cruz, ahora que estoy en la gloria estoy más dispuesto. Hermanos, Jesús siempre está a favor nuestro. No importa lo que hagamos. A Él no le importó, ¿sabes por qué? Porque Él pagó por adelantado todos tus pecados. Oiga, entienda esto. De verdad, entienda esto, porque si no entiende esto, no vas a ver lo que es la vida cristiana, se lo garantizo. Dios perdonó todos sus pecados. Esto quiere decir pecados pasados, presentes y futuros. Y pagó por adelantado. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Que como Él sabe cómo, cuándo y dónde le vamos a fallar, Él, a través de su bendita palabra, sabiendo que allá adelante tienes una prueba, una circunstancia, un problema, te envía a un hombre imperfecto como yo, con todos mis defectos, para exhortarte, para que impidas que la aflicción, el sufrimiento que Él ya vio que vas a pasar,
lo pases. Y tú, al obedecer la palabra de Dios, eso que ya estaba, que te iba a causar aflicción, dolor y todas esas cosas, al obedecer la advertencia, la exhortación, la palabra de Dios, evitas un tropiezo en tu vida. Un tropiezo que a mucha gente le ha llevado al suicidio. Un tropiezo que a mucha gente le ha apartado de Dios. Un tropiezo que a mucha gente le ha llevado a apostatar de la fe. Un tropiezo, una prueba que ha llevado a mucha gente a renegar de Dios. Y Dios sabía que eso estaba delante. Y por eso te advirtió. Por eso te exhortó. Porque Él no quería que tú pasaras eso. Aunque Él sabe que tú ibas a fallar. Y aunque no escucharas la voz de Dios y cayeras en la situación, Él aún así ya había perdonado tu pecado. Él ya había perdonado el hierro que tú tenías. Él solo quería, y Él solo siempre ha querido, que tú y yo no suframos. Porque Él ya sufrió en la cruz, por ti y por mí.